vamos a ir a hablar de componentes de frecuencia porque tenemos un espectro discreto. Entonces vamos a ir ad hoc hoy día, ¿ya? Y también es porque estas clases online, este sistema de comunicación que hemos tenido el año 2020, ha hecho eso, ¿no? Que podamos desarrollar, y algunos se han molestado, pero creo que es una oportunidad de poder desarrollar ese contacto sin verse, ¿ya? Y si bien vamos a hablar de frecuencias de señales eléctricas, están presentes en todo momento. No solamente en el ámbito de la academia, en el ámbito de la ingeniería eléctrica, sino entre nosotros mismos como seres humanos. Es por eso que a veces sentimos afinidad con alguien y con otros no, sentimos un cierto rechazo. Cuando hablamos de la mala vibra, ¿no? Vibra, estamos hablando de una señal que tiene ciertas características de frecuencia. Entonces por eso les digo yo que va a ser muy ad hoc, porque va a ser entre espectro, ustedes no me van a ver esta vez. Así que vamos a comenzar, voy a compartir el archivo. Profe, disculpe una pregunta. Como la prueba del día 21, el próximo jueves, ¿cuántas clases tendremos para la prueba? ¿Dos? No, yo les pedí que ustedes buscaran un horario. Les dije les mandé correos a todos, parece, un horario para... Sí, por eso. Para recuperar, claro. La clase de hoy y la clase de mañana. Me contestó solamente uno, que eso es algo que se tienen que poner de acuerdo ustedes. Tienen un delegado, se comunican con el delegado, se ponen de acuerdo todos y me avisan. El viernes a las 16:45 usted mandó un correo también. Oh, es que sé que un alumno me contestó. ¿El delegado? No fue el delegado. Es que tengo Fui yo, los dos profe. cursos. Ya. Fui yo. Claro, pero fue como en forma personal. Y no sé si respondí con copia a todos, solamente te respondí a ti si es que terminé de responder, porque la idea es que todos estén de acuerdo. Yo le respondí el correo que envió. Ajá. Y le sugerí desde el viernes, desde las 4 en adelante, porque antes teníamos, ya que ustedes solamente pueden en la tarde, el bloque de las 3, al menos yo tengo electrónica. Ah, ya, mira, aquí sí, estoy viendo el correo, sí. Le habla Ronald Quispe de Paralelo 1 a las 16:45 y yo les dije que ok. Sí, mañana a las 16:45. Y sería ideal poder tener otra clase más. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta asignatura? Porque la verdad no voy a pasar la materia a presión. La idea es que lo poco que pasemos se entienda perfectamente y lo comprendan y lo asimilen bien. Entonces voy a tomar lo esencial de Fourier, que les va a servir a la mayoría para las asignaturas que vienen, y algunos aspectos yo los puedo ir a ver cuando haga análisis 2 para la gente que es de comunicaciones, que va a ser lo que les va a servir, también lo van a necesitar, que va a ser la transformada de Fourier. Donde tal vez me puedo quedar corta es la gente que se va a... viendo aquí la malla, a ver. Claro, la gente que se va a control podría necesitar transformada de Fourier, tal vez en identificación de sistema. La gente que se va a la mención de sistemas de energía eléctrica con serie de Fourier está súper bien. La gente que se va a sistemas de comunicaciones, como yo hago análisis 2, yo voy a retomar desde la transformada de Fourier. La gente de control, ahí va a faltar ese pedazo. Un pedacito si es que no alcanzo a ver por lo menos el concepto de transformada de Fourier. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces pueden ver otro día para hacer una clase más la otra semana y de esa forma poder dejar una clase para ejercitar, para ver algunos aspectos más conceptuales. Ahí pueden ganar una más, pero se tienen que poner de acuerdo. Profe, disculpe,
Entonces, si tendríamos otra clase extra, la fecha de la prueba, ¿qué fecha sería? Sigue siendo el jueves y ¿Sigue les siendo tengo que tener, y les tengo que entregar el resultado el viernes. A lo más nos podríamos atrasar para el viernes. Y ese día tendría que trabajar, correr para poder tenerle los resultados en el día. Profe, a manera de sugerencia, no sé si se puede, o al menos que quede entre nosotros, hacerle el sábado, y por su parte, ¿puede el sábado o no? ¿Qué sábado? ¿El otro sábado? No, este sábado. No, pues, pero es que está muy encima. ¿Este sábado ahora? No, yo no se los recomendaría. El sábado 16. Es que la clase es la otra semana, claro. O sea, la prueba. Claro, pero pasado mañana. ¿Sí? ¿No? No, porque van a tener dos clases. La clase de hoy día, la clase de mañana. No tienen cómo digerir toda la información, cómo ejercitar. No es Ah, ya. recomendable. Yo por mí ningún problema. ¿Ya? Pero no sería recomendable. O sea, no. En tal caso mejor no hacemos pruebas. ¿Y el lunes? Claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te apremia para la otra semana? Es ¿Para la que, fecha? ¿Mm? porque si tenemos, aparte de la clase de mañana, otra clase extra, porque igual esa clase extra va a entrar en la prueba, ¿o no? Claro, todas las clases entran. Por ejemplo, hasta mañana va a estar el grueso. Y después lo que se haga la otra semana vas a ir a complementar, no sé si a complementar, pero si no a darle vuelta a lo que vamos a ver, a profundizar eso, a profundizar lo que vemos en estas dos. Es que esa era mi inquietud, porque la tercera clase igual entra en la prueba y para tener tiempo igual para estudiarlo bien. Claro, pero no va a entrar materia nueva, así que yo les voy a ir a mostrar algo nuevo que van a tener que... va a estar ligado a lo mismo que hemos visto en estas dos clases, que vamos a ver en estas dos clases. Ya. Lo que alcanza a ver, hoy día vamos a ver serie de Fourier, vamos a ver si mañana alcanzo a mostrar algo de transformada de Fourier, entonces la próxima semana, ¿qué es lo que hacemos? Vemos aplicaciones de series de Fourier, vemos desarrollo de series de Fourier, vemos aplicaciones y desarrollos de transformada de Fourier, ¿entiendes? Pero el grueso se pasa esta semana y la otra es para ejercitar, para asimilar, para internalizar el concepto. Profe, a, a modo de duda, con esa clase extra, aparte de la de mañana, ¿usted se refiere extra aparte de la del lunes también? Claro, claro, Ah, ya. Ya, ahí me queda claro. claro. O sea, ahora tenemos la clase de ahora, de mañana, que ahora sí que no me puedo tomar los 40 minutos porque ahí no hacemos nada, tengo que tomarme la hora y media. Y la otra semana tendrían sí o sí la clase del lunes que les corresponde y busquen otro horario para hacer otra. Para, para seguir con los mismos temas que pasemos de aquí hasta mañana. ¿Entienden? Sí, lo que sugiero yo ¿Mm? es que lo veamos al final de la clase porque así llega más gente y podemos pensarlo bien igual. Sí, sí, de todas maneras. ¿Sí? Sí. Y además porque ese es un acuerdo que tiene que ser de curso. O sea, bueno, es el tiempo que tengo, la verdad. Es el tiempo que tengo, solo que yo sugiero eso y, y mi salida, a lo mejor a no pasar todo el contenido, es que, por ejemplo, con la gente que se va a la mención eléctrica no me preocupo porque eso lo vamos a alcanzar a pasar todo. La gente que se va a sistemas de comunicaciones yo lo retomo después, o sea, yo hago análisis 2, entonces yo empiezo de donde me faltó. Y la gente de control es la que tal vez me puede preocupar, no sé, si tengo que ver si hay gente que se va a la mención de control o no. ¿Qué todavía debería faltarle para tomar la mención del próximo? Estoy aquí en el cuarto año. Ah, es que estoy con la malla antigua, de verdad que cambiamos después análisis de señal. Lo dejamos acá abajo, en el sexto. En esta malla que tengo aquí, la tengo cuando estaba en el séptimo. ¿Ya? Entonces comenzamos.
voy a ver cuál es esta. Ahí está. Voy a compartir. Muy bien. Ahí están viendo. Sí se ve, profe. Ya. Y yo voy a partir primero que nos concentremos aquí y que miremos aquí este nombre, serie de Fourier. ¿Y por qué me quedo ahí? Que la verdad es como una técnica para, tal vez podríamos decir para memorizar, tomar un título del cual estamos estudiando y ver qué es lo primero que nos llega ante ese título. Y no es una definición acabada, una definición académica, sino con qué yo relaciono cada vez que aparece eso. ¿Ya? No sé, algunos podrían decir, me dicen serie de Fourier y me imagino un señor con una barba. Válido. Me dicen serie de Fourier y se me viene el color rojo. Válido. Lo que sea de manera de que después lo que uno se le venga, lo que uno visualice, empezar a asociarlo y empezar a encontrar relaciones con lo que es la serie de Fourier. Cada vez que aparece Fourier, porque va a aparecer serie de Fourier, transformada de Fourier, es algo que van a ver de aquí en adelante y a lo mejor ya lo vieron. Creo que como aplicación a la ingeniería eléctrica lo vamos a relacionar con frecuencia. Y cuando aparece serie, ¿verdad? Yo creo que, bueno, tal vez a algunos les puede, pero no creo, a algunos puede sonarle pensar en que es alguna serie de Netflix, ¿eh? Hay varias series en Netflix hoy, la serie de Fourier, pero me imagino que a la gran mayoría lo que se les ocurrió cuando aparece serie es una sumatoria, ¿o no? Porque estamos como programados, la gente que estudiamos ingeniería, a ir a hacer asociaciones con las matemáticas. Entonces, lo primero, buscar algo con que yo lo voy a asociar. Y no es algo que yo busque asociarlo, sino es lo primero que me viene cuando me dicen serie de Fourier. Y hasta la puedo relacionar con Netflix, no hay problema. Pero es buscar un punto de partida para que a partir de ahí uno pueda hacer un mapa conceptual y llegar a la definición real de lo que es. Yo le sugiero eso. Entonces, la serie de Fourier es básicamente, Fourier dice ahí, que cualquier señal periódica yo la puedo representar como la suma de senos y cosenos. Eso es. ¿Ya? Senos y cosenos de diferente frecuencia, obviamente. Espero que me estén escuchando y que no estén mirando la transparencia. O sea, que se concentren en lo que estoy hablando porque ni siquiera estoy leyendo ahí. Eso es. Serie de Fourier, una sumatoria, es una suma de senos y cosenos de diferentes frecuencias que representan una señal periódica. Y ahí hay pautas que me dice que son importantes retener. Señal periódica, o sea, se aplica solamente a señales periódicas, ¿ya? Y está relacionada con senos y cosenos, que cuando nos hablan ya de senos y cosenos, inmediatamente, ¿qué viene a nuestra cabeza? Una señal, ¿cierto? Que es periódica, que tiene máximo de 1, mínimo de 2, mínimo de 1, más o menos uno la tiene en su cabeza. ¿Ya? Fourier está entre el siglo XVI y siglo XVIII y siglo XIX aproximadamente. Cuando él presenta como artículo, publica este artículo, los revisores de la época lo cuestionaron porque no tenía el suficiente rigor matemático. Imagínense los revisores de la época, gente que ustedes conocen, franceses, claro, Laplace, Lagrange,
cuestionado su artículo y no pudo ser publicado. Tampoco en aquel momento estaba la tecnología para poder probar esta teoría de él, que era la serie de Fourier, porque aquí está descrita, ¿ya? Y observen que tengo una sumatoria desde 1 hasta infinito. Hoy en día todavía no tenemos un procesador que vaya a computar infinitos valores, pero sí una cantidad de valores muy grande. Entonces en aquel momento tampoco. Él tuvo que hacer algunos arreglos, trató varias veces de publicar esto, hasta que finalmente lo publicó, pero una forma, resultados en forma expandida y con otro tema, con otro título. Sin embargo, es la base de las comunicaciones, es la base para la ingeniería electrónica. Y ahí radica la importancia también, y por qué lo hablo, de Fourier. Ustedes lo van a escuchar muchas veces, lo van a incorporar en su vocabulario, y vamos a hablar de Fourier muchas veces durante la carrera. Y siempre los vamos a ir a asociar finalmente con frecuencia, ¿ya? Fourier, frecuencia. Ahora yo estoy hablando de serie. Observen ahí, serie, no estoy hablando de transformada. Cuando yo hablo de transformada es porque tomo una señal, una función, y la llevo a un dominio distinto, como pasaba en Laplace, ¿cierto? Yo tenía mi señal en el tiempo y la llevaba a un plano diferente, el plano S. Plano para las matemáticas, porque la verdad en nuestra realidad aquí de humanos nosotros funcionamos en el tiempo. Esto solamente en la matemática la llevamos a un plano S, donde la observamos. ¿Y por qué lo llevamos allá? En ese dominio transformado, porque no es más fácil trabajar ahí. Pero aquí, en esta precisamente, no estamos transformando nada. No estamos llevando desde un dominio a otro. Estamos representando de una forma distinta, ¿ya? Pero no cualquier señal, sino una señal que sea periódica. Entonces, una señal periódica yo la puedo representar como la suma de senos y cosenos de distintas frecuencias. Y aquí hay algunos parámetros que son importantes. Yo lo dejé ahí en azul, seguramente se me quedó de la clase del curso anterior. ¿Quiénes son A sub 0? ¿Quiénes son A sub n? ¿Y quiénes son B sub n? Principalmente, ¿quién es omega 0? Omega 0 va a ser la frecuencia de mi señal periódica, la cual yo voy a representar de esta forma. Y le voy a llamar frecuencia fundamental. Los n omega 0 van a ser llamados de armónicos. Primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, que van a estar dados por n. ¿Ya? Me van a ir indicando las cantidades de armónicos. Omega 0, como dice aquí, es la frecuencia fundamental. ¿De a dónde yo la voy a ir a obtener? Bueno, de la ecuación esta que tengo, esto lo mido en radianes por segundo, y T sub 0 vendría siendo el periodo de la señal periódica. Observen cómo A sub 0 corresponde al valor medio. Esta vendría siendo la magnitud de la componente de corriente continua, o sea, de frecuencia igual a 0 radianes por segundo. Y A sub n y B sub n van a ser factores que van a depender de n, ¿ya? Que van a ir variando para cada n. Y van a ir siendo las amplitudes de estas señales senoidales. Por lo tanto, para cada armónico yo voy a tener una amplitud. ¿Y eso qué resulta? ¿Qué gano con hacer eso? Cuando yo consigo representar una señal periódica como la suma de senos y cosenos, encuentro los A sub n, encuentro los B sub n para cada valor de frecuencia, me va a estar indicando cuál es la magnitud, cuál es el tamaño, cuál es el peso, la influencia, la importancia de cada una de las frecuencias que componen la señal periódica. Porque ¿qué es lo que me dice esta expresión? ¿Sabe qué? Una señal periódica cualquiera, estoy pensando. Para usted obtener esta señal periódica, puede sumar
todos estos cosenos de distintas frecuencias. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos? X de t vendría siendo la suma de varias señales de distintas frecuencias. De otra forma, la señal periódica que está aquí está compuesta de estas N0 frecuencias o de estos armónicos, y cada una con una amplitud. Algunas tal vez van a tener una amplitud, una magnitud mayor, otras van a tener la menor, y eso me va a marcar la influencia que tienen sobre la señal. ¿Ya? Entonces, déjenme ver si siempre se me olvida ya, aquí hay una cosa. Dice, ¿cómo esto es posible? Y tengo aquí un ejemplo de dos señales, un seno, ¿cierto?, de periodo 2pi, un coseno de periodo 2pi. Si yo las sumo las dos, consigo formar esta señal que tengo en rojo. Así, si yo comienzo a sumar más señales senoidales, pero de distintas frecuencias, voy a empezar a formar una nueva. Por ejemplo, como esta que está aquí. Tengo esta roja que está ahí, y tengo aquí la suma de señales senoidales que la conforman, de distinta amplitud, de distinta frecuencia. Tengo aquí abajo la expresión, ¿ya? Está formada por algunas señales senoidales, unas señales coseno, hay una de frecuencia 1 radián por segundo, 2 radianes por segundo, 3 radianes por segundo, 5 radianes por segundo, todas con su magnitud. Yo aquí podría decir, si yo quiero representar esto, vamos a ver si a veces todavía no he descubierto a estas alturas del año, todavía no he descubierto por qué en el PowerPoint no siempre consigo escribir. Me aparece un mensaje. Déjenme dejar todo acá. Están todos los perros de la cuadra ladrando, no sé si ustedes lo escuchan, es seguramente porque el señor de la basura comienza a recoger la basura de cada una de las casas, la apila en una esquina, y ahí todos los perros se desarman ladrando. Así que hay música de fondo esta vez. Bien, voy a ir por aquí si esta cosa me deja. Entonces, yo podría aquí hacer un gráfico para poder, voy a tomar de esta misma, para observar esto que les digo, que cuando yo la descompongo de esta forma, puedo conocer las frecuencias que están incorporadas dentro de esta señal y a su vez las magnitudes de cada una de ellas. Aquí primero yo estoy observando que esta f de x es una señal periódica. Con un periodo definido, ¿cierto? Por ejemplo, esta comienza ahí tendría que empezar por acá, ¿ya? Ahí tengo el periodo y después se vuelve a repetir. Observo aquí también, si yo me pongo a graficar, ¿ya? Voy a hacer un gráfico aquí donde yo quiero conocer las magnitudes de cada una de las frecuencias. Y las voy a poner así como omega. No tengo componente de corriente continua. Tengo 1, 2, 3, 5. Entonces, 1. Es el cuadrito que yo no sé por qué siempre me aparece. Sigue molestando. 2. ¿Será porque yo lo hago allá arriba? Tampoco. Yo lo hago acá. Tampoco. A ver, déjenme hacer algo. Voy a ver si me puedo llevar esto para allá. Eso nunca lo he hecho. No están viendo nada porque me fui, o sea, siguen viendo ustedes la misma pantalla que tenía recién. Yo me vine a la pizarra. Voy a ver si puedo. No, no puedo. Sí, sí puedo. Quería traerme de allá el monito para trabajarlo aquí. Ah, sí puedo. Ya.
Entonces ya les comparto. Estoy llevándomelo para la pizarra para que allá sí poder ya, ahí sí. Voy entonces a compartir la pizarra. Aquí estoy. Dejé de compartir y ahora voy a compartir la pizarra. Pizarra, ahí está. Ya. Ahora sí, están viendo mi pizarra. Estamos en el mismo esquema que tenía recién. Me lo traje para acá porque al otro lado no puedo. No puedo trabajar con ello. No me deja trabajar con el lápiz. Bien, entonces, bueno, aquí les había dicho que qué bien. Ya. Tengo aquí una señal periódica, ¿cierto? De periodo Y, más o menos es. No me voy a arriesgar a cuánto es, porque parece que ese es 4,5, el 5, 5,5, 6, claro, es como seguimiento, pero está lo mismo. Y yo podría graficar para ver gráficamente la intensidad de cada una de las frecuencias. Yo tengo que mi señal f de x tiene las siguientes frecuencias que la componen. ¿Qué frecuencias observo ahí? Observo la frecuencia de 1 radián por segundo. Lo podría poner como 1 omega 1. 2 radianes por segundo. ¿Ya? Y aparte de eso, me interesa observar cuál es la magnitud de cada una de ellas, para yo ver cuál es la influencia. Esta frecuencia tiene una mayor influencia que las demás. Por ejemplo, aquí ya cuando lo hago en gráfico, hay algunas cosas que yo puedo visualizar que a veces no resulta tan fácil cuando lo tengo en la expresión. Entonces aquí vamos a ver las magnitudes de esta frecuencia. Y tengo 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y las magnitudes las voy a dejar en función, porque aquí tengo una señal, ¿cierto? Una senoide de amplitud 2, una senoide de amplitud 7, una senoide de amplitud 5, de amplitud 4. Por lo tanto, las amplitudes o los tamaños de esta frecuencia van a estar dados por estas magnitudes. O sea, la más grande que tengo ahí es 7. Y voy a hacerlo así. Voy a hacer aquí 3, 6, ahí voy a poner el 7, que es para la 2. Después tengo dije que iba a ser 3, 3, 6, amplitud 2, más o menos por ahí. Amplitud 5, voy a poner por acá. Y amplitud 4 aquí. ¿Ya? Entonces, conclusiones que yo puedo sacar al verlo, que tal vez es más fácil, que está ahí. Primero, que no existe componente de corriente continua. Componente de corriente continua es 0. ¿Cuál es la componente de corriente continua? La frecuencia igual a 0 radianes por segundo. ¿Ya? Aquí no hay periodo. Observo que la frecuencia de 2 radianes por segundo es la que tiene mayor magnitud.
dentro de estas 4 y la de un radián es bastante menor. Esas observaciones yo puedo sacar y de qué me pueden servir más adelante. Recuerden que cuando lo último que vimos en la parte de la transformada de Laplace, terminamos en respuesta en frecuencia de sistemas Lie. Y podíamos observar que cuando el sistema era estable, si una señal con una determinada frecuencia ingresaba acá, ¿cierto? La salida iba a ser de la misma forma de la señal, una señal senoidal con una determinada frecuencia. La salida era de la misma forma, también era un coseno, era un seno, con la misma frecuencia. La frecuencia no se alteraba, pero la magnitud y la fase sí. Y eso estaba dado, ¿cierto?, por el comportamiento en frecuencia del sistema. Y aquella vez yo le dije, pero eso se aplica solamente para este tipo de señales, señales de la forma, de esta forma. Esto involucra parte real, ¿cierto?, parte imaginaria. Y yo podría tomar una sola. Podría tomar la parte real o la parte imaginaria. Por lo tanto, yo digo que x de t es de una forma senoidal. Si x de t es de una forma senoidal, la salida también va a ser senoidal con la misma frecuencia modificada su magnitud. Entonces, si yo cualquier señal periódica, porque esta que está aquí no es un coseno ni un seno, ¿verdad? Así que no podría aplicar este esquema que tengo acá. Pero si yo la descompongo o la represento en forma de senos y cosenos, conozco las frecuencias que se involucran y podría obtener cuál es la salida aquí. ¿Cuál va a ser la salida? De la misma forma de acá, ¿verdad? Va a salir un seno, va a salir un coseno, con las mismas componentes de frecuencia, solo que con una magnitud diferente y desfasada. ¿Qué más puedo conseguir? Yo puedo conocer cuáles son todas las componentes de frecuencia de esa señal periódica. Y yo puedo observar, tal vez para un sistema dado, si esta señal me sirve la que yo estoy procesando, o tal vez me gustaría recuperar de esta señal, ¿saben qué? Solamente estas 2 frecuencias son, yo necesito una señal de estas 2 frecuencias, voy a eliminar estas otras. Ya sé qué tipo de filtro usar. En fin, el análisis completo de un sistema solamente se consigue cuando yo hago el análisis en el tiempo y también conozco cuál es su comportamiento. Profesora, Ajá. estoy escuchando como ruido cada vez que usted habla, que no se escuchaban de antes. ¿Ya? ¿Y los demás también? También, profesora. ¿Y cómo que será de ruido? Porque no tengo ningún ruido externo. Es como un ruido, a ver, como de lluvia. De lluvia, churra. A ver, déjame poner otro audífono. Momento. ¿Ahora me escuchan? Queda abierto, ¿no? ¿Se escucha bien, profe? ¿En serio? Pero, a ver, espera un poquito. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí,
Ya, a ver. Pero escuchan abierto, ¿no? Porque estoy con el... Escuchan los perros. Claro. Ya. Deja sacar. Meta el link de Zoom que mandó la profe. Sí, porque nos cambiamos. Ya.
Mientras tanto voy a ir compartiendo mi pizarra que está aquí. Ya. Ya, ahí van a ir apareciendo los que se van sumando. ¿Quién más está faltando? Todos saben ya en el otro lado porque probé con varios micrófonos, no pasó nada. Sí, ahí van saliendo. Ya. Ajá. Ahora se está escuchando en el team. Ya, a ver, voy a cancelar aquí. Me estoy escuchando yo misma. Deja cancelar acá. ¿Qué pasó? Voy a cancelar un ratito el Zoom. Allá. Ya. Ahora estoy en el team, ¿me están escuchando? Sí, profesora. ¿Y con el ruido de Profe. fondo, no? No. No. Sí, yo lo escucho bien, ¿usted? ¿Me escuchan bien todos entonces? Sí, profesora. Sí, profe. Ya, porque yo probé con todo lo que tenía acá y no me escuchaban, entonces. De Zoom. Ya. Pero vayan avisando, me interrumpan nomás si no, si en un caso que no me están siguiendo, no me escuchan, interrumpan ya, no esperen a abrir un espacio. Además que tienen que interrumpirme porque si escriben en el chat, cuando yo estoy, por ejemplo, ahora que estoy en la pizarra, yo no logro ver ningún chat, nada, ¿ya? Solamente veo la pizarra, entonces me tienen que interrumpir que no se escucha. ¿Se está escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Ya, perfecto. Entonces, les decía yo, ¿entendieron este gráfico de las magnitudes de las componentes de frecuencia de esta señal? ¿Cierto? ¿Hasta ahí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, yo estaba terminando ahí con la idea, comentándoles que el análisis de sistemas, de señales y sistemas, está completo cuando yo consigo realizar dos análisis. El análisis en el dominio del tiempo y el análisis en el dominio en frecuencia. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, voy a poner ahí en otro color. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo aquí yo tengo una señal que podría estar representando un sistema, ¿cierto? Porque aquí los sistemas ya sabemos que los podemos representar con una letra que es HDT, con una función que es HDT. Entonces, cuando yo tengo esta señal que yo observo aquí, bueno, es una señal continua, es una señal periódica, que tiene ciertas ondulaciones. Si esto representara un sistema, yo podría decir, mire, esto debe tener seguramente polos complejos porque hay ciertas ondulaciones ahí, esta señal es causal, estabilidad tendría que ver cómo se comporta de ahí en adelante, no sé, ¿ya? Puedo sacar información, pero no es suficiente. Yo necesito observar qué pasa con su frecuencia, cuál es el rango de frecuencias que tiene, cuáles son las magnitudes. Solo ahí yo tengo el análisis completo, ¿ya? Y Fourier me proporciona eso. Esta expansión de Fourier que él la presenta de esta forma, no sé si nunca leí el artículo ahora que les comento, voy a buscar ese artículo. La verdad que no, él no consiguió publicar porque como cuando uno va a presentar una revista, primero antes de que se presente en la revista y que se le dé publicidad, tiene que pasar por los revisores. Y ahí los revisores fueron los que detuvieron el artículo y no se terminó publicando esto, sino después terminó publicando otros resultados relacionados a esto. Entonces, porque de esta forma de representar, yo puedo conocer toda esta información.
Puedo sacar cuáles son las frecuencias que están presentes, cuáles son las magnitudes de cada una de ellas. ¿Ya? Y eso es lo que realiza la serie de Fourier. Tomar cualquier señal periódica y representarlas, no las transforma, las representa como una suma de senos y cosenos, ¿ya? De diferente frecuencia, cuya frecuencia va a estar relacionada con la frecuencia de la señal periódica. Voy a subir. Y voy a escribir eso que estoy diciendo ahora, ¿ya? Profe, una consulta, pero cuando usted dice que no las transforma, no será así, o sea, yo sí lo veo como una transformación al pasarlo al plano de la frecuencia. No, no la está pasando al plano de la frecuencia. Fíjense acá. Esta variable a lo mejor no es la más afortunada, ¿sí? Porque siempre ocupamos tiempo acá. Pero observa que la variable independiente sigue siendo el tiempo. No me he ido a un plano de frecuencia. Solo que a partir de ahí, a partir de esto, yo puedo conocer y yo solamente puse acá. Yo generé esto. Yo genero a partir de la información que me entrega. Pero esta señal sigue siendo una señal en el tiempo. ¿Sí? No la estoy pasando a una variable distinta. Por eso que no hay Sí, una profe, tiene transformación. razón. ¿Ya? Eso. Muchas Es gracias. que, pero vean qué interesante eso, es sumamente interesante porque Fourier, ¿qué es lo que hace? Representa la señal periódica de una forma distinta, pero no cambia la variable independiente. Pero al representarla de la forma distinta, vean toda la información que yo saco. Yo termino conociendo cuáles son las componentes de frecuencia de la señal, con qué magnitud en cada una de ellas, sin tener que llevarla a otro plano. Eso yo lo encuentro muy interesante. Y a veces tira confusión. De hecho, cuando yo era estudiante también, yo pensaba que cuando hablamos de serie de Fourier también transformas la señal. Y no se transforma. Es simplemente representarla de forma distinta, mediante senos y cosenos de diferentes frecuencias. Entonces ahí uno dice, ah, si yo sumo todos estos senos y todos estos cosenos, me va a ir a dar también esta señal. Y estos senos y cosenos son de distintas frecuencias, entonces yo puedo decir, ah, todas estas frecuencias están contenidas en esta señal que está aquí. ¿Ya? Es muy interesante. Entonces, aquí yo iba a colocar serie de Fourier y lo tenía recién en la cabeza lo que quería escribir y ahora se me olvidó. Déjenme ver. Entonces, vamos a colocar acá. Voy a ver si el libro me ayuda con alguna porque tenía la palabra recién para ponérsela. Ese es el tren que escuchan a lo lejos. Yo estoy como a 2 cuadras de la línea del tren. No se escucha, profe. ¿En serio? Esa sí que es la tremenda bulla. No, profe, en Eh, serio no se escucha. oh, los perros sí. Ya, entonces lo vamos a poner aquí. Serie de Fourier. Representación. Que no, eso es lo que quiero poner. Ya, sí, ya. Representación de una señal periódica.
Así, a grueso modo. ¿Ya? Y aquí algunos conceptos importantes que se tienen que llevar es que le vamos a llamar a los n omega 0 armónicos, pero el n ya lo voy a ver en la sumatoria, es para todos los n, 1, 2, ¿ya? No involucra el n 0. Omega 0, frecuencia fundamental. Frecuencia fundamental. ¿Y de dónde la obtengo? Del periodo de la señal periódica. Bien. Entonces la primera propuesta que tiene aquí, ahí está, la primera propuesta que hay aquí de Fourier es, no es que la primera propuesta, es la única, solo que de ahí uno podría derivarla utilizando algunas identidades trigonométricas. No es que hayan tres series, sino comienza así. X de t, señal periódica, ¿ya? Aquí está, ¿ya? N, si no indica nada más la sumatoria, va de 1 en 1, son números enteros. Ahí. Bien. A su n y b su n van a ser variables que van a depender de n. A sub 0 corresponde al valor medio, que vendría siendo la amplitud de la componente de corriente continua o de frecuencia 0. Y él lo presenta en esa forma, donde n omega 0 son los armónicos. Entonces vamos a hablar de primer armónico, de segundo armónico, por ejemplo. El primer armónico sería la frecuencia fundamental. El segundo armónico sería 2 omega 0. El tercer armónico sería 3 omega 0. Y así va. Cualquier señal senoidal pura va a tener una sola componente de frecuencia, no tiene otra. Por ejemplo, la señal de la red. La señal de la red es la frecuencia es de 50 Hz. Por lo tanto, omega va a ser igual a 2pi por 50, voy a tener 100 pi. Y cuando yo la represento y es una señal senoidal, idealmente, claro. Entonces, si yo me gustaría observarla, si fuera de 50 Hz, yo debería observar algo así, con la amplitud tal que el valor RMS me vaya a dar 220 y de frecuencia igual a 100 pi. Y sería una señal senoidal pura. ¿Qué componentes de frecuencia tiene esta señal senoidal pura? 100 pi o 50 Hz. Pero no siempre es así.
Yo la he medido, uno la podría observar en el osciloscopio y hay veces que he observado lo siguiente. ¿Ya? A mí me salió medio chueco acá, pero la misma amplitud arriba y abajo. Solo que un poco plana aquí. ¿Qué quiere decir? Que esta señal, poner ahí en función de t, no le había puesto arriba, esta señal no es solamente una senoidal, seguramente está la frecuencia de 100, pi, pero aquí también hay presencia de más frecuencias. No sé si va a ser A. Vamos a leer. Vamos a poner así con la sumatoria mejor. Porque no sé cuántas, pero sí hay la presencia de otras, de otra. Sería lo más correcto ponerla así. Profe, Mm, las señales recortadas como de ese tipo tienen la constante que sería la parte de corriente continua, ¿no? también. Puede ser, no sé. Sí, la vamos a agregar. Podría ser. No necesariamente, pero podría ser. Le vamos a agregar aquí un A0. ¿Ya? No, pero en el caso del osciloscopio que usted vio, Eh, lo que pasa es que tú vas a ver esta señal y a partir de ahí no vi el espectro de frecuencia, no pude ver el espectro de frecuencia porque la única forma que tuviera fuera que en el otro lado no sé, que no se anularan. Aquí al otro lado que fuese igual y no se anularan. No me acuerdo si aparecía un poco, porque si sale del eje cero, si esto estuviera arriba o abajo del eje cero, ahí sí hay componente corriente continua. Pero aquí en mi ecuación lo agregué por si acaso. Pero aquí lo que quiero llegar que una señal 100% pura, senoidal, va a tener una componente de frecuencia. Cuando yo me encuentro con esto en la red, entonces ahí yo digo, esta señal tiene armónicos. O sea, está la frecuencia fundamental, que serían los 100 pi o los 50 Hz. Y también hay otras senoides ahí con frecuencia que son múltiplos de la fundamental. Y conocerlas me va a permitir saber qué filtro puedo poner para eliminarlas. Conocerlas me va a permitir saber si a lo mejor estos armónicos están con una magnitud mayor que la frecuencia que me interesa. Ahora, ¿qué importancia tiene este asunto que está aquí? Es que resulta que todos los equipos que yo voy a tener van a estar diseñados para una entrada de una señal de 50 Hz. Y si aparece una señal de este tipo, quiere decir que van a haber más frecuencias en esa señal que yo estoy ingresando. ¿Ya? Bien. Entonces, y eso lo medí en la universidad. Está súper mala la calidad de la señal de la red. Bien, bien, bien. Ya. Entonces, les decía yo que estaba esta forma de representarlo, está la ecuación para sacar a sub 0, para sacar a su n, para sacar de su n, es solamente aplicar ecuación. Vamos a hacer después un ejemplo, ahora solamente lo voy a mostrar así después lo vamos a retomar. La línea no iba acá. Pongamos que yo tengo una señal periódica. No. Sí, este es el ejercicio parece que hay.
¿Ya? Señal periódica, observen los puntos suspensivos, o sea, se extiende, se va repitiendo, viene repitiendo desde el menos infinito y va hasta infinito. Tiene una caída de esta forma, una exponencial, por lo tanto la amplitud es 1 y se repite cada pi segundos, porque esto lo tenemos en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esta señal y la vamos a representar sumando senos y cosenos hasta que nos den esta forma, de distintas frecuencias. Y eso nos va a permitir conocer cuáles son las frecuencias que están en esta señal presente. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Mediante la ecuación vamos a sacar el A sub 0, vamos a sacar el A sub n, vamos a sacar el B sub n y lo vamos a incorporar dentro de la ecuación. Con las fórmulas que están ahí, desarrollamos las integrales. Si necesitamos tablas de integrales, lo hacemos. ¿Qué es lo que tengo que extraer de acá para poder realizar esto? Es conocer cuál es la frecuencia fundamental. En este caso, la frecuencia fundamental, siendo el periodo igual a pi, la frecuencia fundamental va a ser de 2 radianes por segundo. ¿Ya? Y eso, vean que ya me va a ir dando la pauta para conocer el espectro de frecuencia de esta. Los armónicos, y ver que los armónicos tienen amplitudes considerables o no. Observen que los armónicos van a ser siempre múltiplos de este que está aquí. Voy a tener, tal vez, ¿no? Si tengo la componente de corriente continua, ¿verdad? Una frecuencia igual a 0. El primer armónico va a ser de 2 radianes por segundo. El segundo armónico va a ser de 4 radianes por segundo y así. ¿Ya? No olvidar que cuando yo dibujo estas componentes de frecuencia, yo el dibujo que voy a hacer va a ser de esta forma. De esta forma, ¿ya? Discreto. Solo que aquí, cuando yo quiero conocerlo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, para este ejercicio que lo vamos a hacer después, yo voy a tener que estar dibujando A sub n y B sub n porque son esos dos los que tengo, ¿cierto? Senos y cosenos. Por lo tanto, tendría que ser las dos gráficas. Entonces, desde ahí es que surge una forma de representarla de manera de no tener que hacer dos gráficos para A sub n y B sub n, sino tener que hacer solamente uno. Entonces nos tomamos de una identidad trigonométrica, que es la del ángulo doble. Yo ando buscando aquí, me ayuda a memoria. Y nos vamos a tomar del ángulo doble para poder desarrollar eso. Entonces, por ejemplo, acá no la voy a desarrollar, simplemente la voy a mostrar por de dónde viene. Por identidad trigonométrica. Por identidad trigonométrica, yo sé que si tengo algo así, esto
De ahí yo podría llamar, por ejemplo, aquí una y representarlo así. A su vez yo podría decir que como obtengo el valor de C tomando A al cuadrado más B al cuadrado. Ahí he puesto cuál es mi A, ahí he puesto cuál es mi B. De igual forma yo podría decir que cuál es el valor de teta y va a ser la tangente a la menos 1 de menos B partido por A. Y todo esto lo saco de dónde, de aquí, de donde yo dije que A va a ser igual a C coseno de teta más B igual a menos C seno de teta. ¿Ya? Entonces con estos dos yo podría obtener cuál es C y cuál es teta, que son estos valores que están aquí. Entonces, mediante esta identidad trigonométrica, yo puedo transformar esta expresión que tengo aquí y dejarla como un coseno de ángulo doble. Entonces, paso a partir de eso a esta expresión ¿ya? De la misma de arriba, mediante identidad trigonométrica, paso a esta expresión que está aquí. ¿Quién va a ser C sub 0? C sub 0 es A sub 0. ¿Quién va a ser C sub n? C sub n va a ser la raíz cuadrada de AN al cuadrado más BN al cuadrado y todo eso. ¿Quién va a ser teta n? Bueno, teta n va a ser la tangente a la menos 1 de menos B sub n partido por A sub n. ¿Ya? Y lo represento como un coseno de ángulo doble. Con eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener una sola gráfica nomás para poder observar. No voy a tener A sub n y B sub n, sino lo que voy a hacer aquí, voy a tener entonces solamente gráfico C sub n. Conozco aquí las componentes de frecuencia, ¿ya? Aquí yo puedo poner en este eje, lo que se acostumbra a poner es en función de n, primer armónico, segundo armónico, tercer armónico. Yo también podría colocarlo y conocer de inmediato cuáles son las frecuencias. Cualquiera de las dos, más se acostumbra a este. ¿Ya? Otra forma de representarlo. Cada vez que yo trabajo con senos y cosenos me es más fácil visualizar qué es lo que está ocurriendo. Porque son funciones, son señales que nosotros ya las tenemos internalizadas. Sin embargo, como conocemos que existe una relación entre el coseno y la exponencial por relación de Euler, y aquí hacemos otro paréntesis, sabemos que el coseno de omega t yo lo puedo representar como la suma de estas exponenciales complejas. Entonces, yo también podría aplicar esto para representar esta serie de Fourier mediante exponenciales complejas. ¿Y qué gano con eso? Gano que es más fácil determinar, desarrollar o determinar esa serie de Fourier. Porque observen aquí. Voy a hacerlo rápido, solo para que vean que este asunto de dónde sale. Voy a aplicar esto que está aquí. Dejo acá, ¿cierto? Y aquí me va a quedar E elevado. Vamos a hacerlo de inmediato para
ahorrar tiempo. Para el primero. Y para la segunda parte. Entonces apliqué la relación de Euler a lo que está ahí arriba. ¿Ya? Entonces aquí podría seguir trabajando un poco más. Incluso lo voy a poner aquí mismo, para acá abajo trabajarlo nomás. ¿Ya? ¿Qué es lo que podría hacer acá? Pasar el signo que está aquí, pasarlo dentro de la sumatoria. ¿Ya? Pasar el signo dentro de la sumatoria. Por lo tanto, yo podría decir, lo voy a pasar acá dentro el signo. Lo voy a poner ahí. ¿Ya? Lo paso dentro. ¿Y qué es lo que tengo entonces? Tengo una sumatoria que va desde 1 hasta infinito. Tengo otra sumatoria que va desde menos infinito a 1. Le voy a llamar aquí a esto de n, para todos los valores que van desde 1 hasta infinito. Le voy a llamar a esto de menos n, a todos los que van desde menos infinito a 1. Y así puedo aprovechar y le llamo a este de sub 0. Por lo tanto, podría encontrar una expresión más pequeña en tamaño. Qué fea quedó esa sumatoria. Y dejarla de esta forma, sabiendo cuánto vale de su n, sabiendo cuánto vale de menos n, y de sub 0 aquí cabe, perfecto, ¿cierto? Porque si esto es 0 es igual a 1. Y esta forma de expresarlo, que es la misma que está arriba, ¿cierto? Solo lo expreso de una forma diferente, también es conocida como la serie exponencial de Fourier. Y esta es la que resulta más interesante de poder trabajar por la facilidad matemática que hay. Observen que si anteriormente para representarla yo necesitaba calcular a sub n, b sub n, a sub 0, en esta que está aquí basta con que yo represente d sub n. O sea, perdón, que obtenga solamente d sub n. ¿Sí? Es más fácil de representar, solo que ¿por qué uno comienza desde arriba de senos y cosenos? Porque desde ahí parte Fourier con su teoría. Y porque es más fácil cuando tengo en una expresión senos y cosenos entenderla, a diferencia de cuando aparece una exponencial compleja. Y esta es la que me interesa. Entonces ahora vuelvo a la transparencia. ¿Hay alguna duda hasta acá? Profe, pero ahí se está considerando que hay una sola frecuencia para las funciones. Oh, no, disculpa. ¿Dónde es que se me quedó más arriba? No. Hoy. Se me fue aquí. Se me fue aquí, cuando me pasé de aquí para acá. Cuando me pasé de aquí para acá, no me fijé en esto. ¿Ya? Aquí cuando yo estoy pasando de esto, a partir de esto que está acá, se me olvidó llevar el n omega 0. Y aquí me equivoqué. Aquí se me olvidó llevar el n omega 0. ¿Ya? Ya arrastré el error, que me seguí fijando acá.
está. JN omega 0 menos JN omega 0. JN omega 0. Ahí está. Ahí y aquí va. Ahí está. Sigo con los armónicos, sigo con la frecuencia fundamental. ¿Ya? Gracias. Usted dice que en la práctica la forma exponencial es más sencilla porque solamente necesito saber el armónico y el D sub n. Solo vas a calcular el de su n. Y porque trabajar con exponencial es más fácil. Pero viendo la demostración, el D sub n depende de C sub n y a la vez depende de unos tetas, que eso depende de A sub n y B sub n. Claro, pero es que lo que pasa es que terminas de aquí mismo cuando tienes esta expresión que está aquí, porque llegas a esta expresión diferente, porque aquí teníamos una identidad trigonométrica, con lo cual tenemos que relacionar el C sub n con el A sub n, ¿cierto? Aquí. Sí. Solamente una forma de representar distinta. Solo que aquí aplicas relación de Euler y llegas a esta expresión. Entonces el D sub n se va a ir a sacar a partir de esta expresión. Aquí lo trabajas matemáticamente y despejas D sub n. Y cuando tú despejas D sub n, te va a quedar lo siguiente. Esto es 1 sobre t, la integral. Ya no es sumatoria porque esta señal es continua, es como despejar esto, ¿cierto? Y ya no tenemos la sumatoria del otro lado, sino tenemos la integral en el periodo de elevado a menos jn omega 0t por dt. Ese es el de su n. Ya. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Que era lo que les iba a presentar ahora. Dejo de compartir ahí y me voy acá. No les he compartido nada. Ya. Estábamos aquí entonces. Estaba recién viendo la filosofía de todo esto y me fui al otro lado y empecé a avanzar. Avanzo aquí mostrando qué es lo que seguía. Bueno, aquí hay otro ejemplo, una señal rectangular periódica, ¿ya? En la medida que yo voy agregando términos, porque recuerden que esto es una sumatoria, observen que aquí están los puntos suspensivos, en la medida que yo voy agregando términos, la señal resultante que va a ser esta suma se va a ir acercando a esto que yo quiero, ¿ya? Ahí tengo algunas componentes de frecuencia, ahí voy ingresando más hasta ser, demostrar que efectivamente representa esa señal. Ahí hay otro ejemplo. Eso es lo que les mostré recién. El ejemplo de la señal periódica, que lo vamos a hacer después, lo vamos a desarrollar. Ahí está la representación de cada una de las componentes de frecuencia, también lo vamos a hacer después. Ahí hay otro ejemplo. Aquí tengo la serie exponencial de Fourier, ¿ya? ¿Qué tal? Es interesante porque les decía yo por la facilidad matemática. Aquí solamente voy a ir a encontrar de su n. Solo que aquí hay un detallito que es necesario considerar. Anteriormente las sumatorias iban desde 0 hasta infinito y nos dejaba claramente en evidencia que las frecuencias son positivas. Aquí se tiende a pensar que existen frecuencias negativas porque aparece el n menos. Entonces aquí me va a quedar menos jn omega 0 e incluso en la gráfica van a aparecer aparentemente frecuencias negativas. Pero las frecuencias negativas no existen. Cuando yo voy a ir a hablar de armónicos, los armónicos van a comenzar desde n igual a 1. Primer armónico, segundo armónico, ya no hay armónico negativo,
armónicos en el lado negativo. Las frecuencias son positivas. En eso hay que tener cuidado. Cuidado que esta sumatoria, ¿no es cierto?, apareció porque utilizamos la relación de Euler que toma el coseno y lo separa en dos exponenciales. Una con un exponente que tiene más y otra con un exponente que tiene menos, ¿ya? Y aquí es donde aquí necesitamos hacer algunos ejemplos para entender esto y cómo la relacionamos con con las anteriores para ver las magnitudes de cada una de estas componentes. Sería que, por ejemplo, aquí tengo un espectro de frecuencia, ya, componentes de frecuencia, y puedo observar que en la gráfica necesariamente voy a tener que dibujar también para n negativos porque la sumatoria va así, ¿ya? Y cuando yo miro la cantidad de armónicos o las frecuencias de estos armónicos, yo voy a mirar solamente las positivas porque las frecuencias son positivas. Entonces voy a tener aquí que el primer armónico tiene una frecuencia de 1 radián por segundo, el segundo de 2, de 3 y así va. Solo que es cuando yo miro la magnitud de este, ¿ya? Voy a ir a observar que yo la magnitud de este necesito este del lado. ¿Por qué? Porque recordemos que para yo llegar a esta expresión, ¿qué es lo que hice? Tomé el coseno. Ahora, para no olvidarme, voy a ponerle ahí. Esto no me deja. No puedo. A ver por acá si me deja tampoco. A ver acá abajo. Ya, ahí. Coseno de omega 0t igual a e elevado a jn omega 0t más e elevado a menos n omega 0t. ¿Ya? Aquí, esta magnitud que yo tengo aquí, la divido en dos. Una mitad acá y otra mitad acá. Esta magnitud que tengo aquí es la magnitud que corresponde a este armónico. ¿Qué es lo que está pasando en este espectro cuando yo lo tengo con d sub n? Efectivamente van a aparecer, ¿no es cierto?, la mitad de la magnitud para los n positivos y la otra mitad de la magnitud para los n negativos. Entonces, cuando me piden la magnitud del primer armónico, yo voy a tener primer armónico de frecuencia igual a 1 radianes por segundo. Magnitud, ¿cuál va a ser? Va a ser 2 veces la que tengo acá. Por ejemplo, si esta es de 0, 1, 22, que parece que ese es, la voy a multiplicar por 2. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Y así cada una de esas. Bien. Entonces, quiero que van a ir a... Este ejercicio lo van a desarrollar ustedes de aquí a mañana. Lo mismo este ejercicio que está aquí, ¿ya? De aquí a mañana. Este ejercicio que está aquí, si bien está desarrollado y lo van a encontrar en el desarrollo en el libro, háganlo ustedes. Cierren el libro y siéntense a hacerlo ustedes. Mañana lo comparamos, mañana lo vemos, ¿ya? Pero háganlo ustedes, porque es para ejercitar. Va a aparecer aquí una integral que la podrían hacer por partes, pero en la primera sección del libro, si ustedes van a la página 64 aproximadamente, del libro que está en portugués, seguramente el que está en inglés puede tener ahí una diferencia de números, pero va a andar por las 60, van a encontrar una tabla de transformadas. En el libro aparecen al comienzo todas las transformadas, identidades trigonométricas, series, todo lo que se utiliza en el libro. Por lo tanto, va a aparecer esta integral, lo mismo esta otra que está aquí para desarrollar, ¿ya? Así que lo van a hacer. Yo les voy a indicar cómo van a trabajar. Van a desarrollar todo esto
y van a dejarlo expresado tal como está aquí con el C sub n para poder dibujar esto que tengo acá. Algunas, por lo menos unas 5 componentes de frecuencia. Y lo mismo van a hacer con esta. Incluso miren, aquí necesitan las ecuaciones de la recta, ya están listas. ¿Qué periodo tiene este? Este tiene periodo igual a 2. Aquí vean bien la integral, desde dónde hasta dónde la van a hacer. Observen que tal vez me es interesante, tal como sale aquí, hacer la integral desde menos 0,5 hasta 1,5, porque voy a tener dos integrales nomás. Esta, ¿me están siguiendo a qué me refiero con la integral o no? Sí, profe. Ya, porque para calcular el a sub n yo necesito integrar. ¿Ya? Acá, miren. Aquí, observen ya, para calcular el a sub n yo necesito integrar en un periodo x de t. Y ustedes van a definir los límites de esa integral que sean en un periodo. Por lo tanto, aquí en esta yo podría hacer mi integral desde 0 hasta 2. No hay problema. Hágalo desde 0 hasta 2, solo que van a tener que hacer varias integrales, porque aquí tienen una ecuación, aquí tienen otra ecuación y ahí tienen otra. 3 integrales. En cambio... ¿Se puede Ajá. hacer de 1,5 a 3,5 igual, profe? ¿No? Claro, también, claro, lo pueden Ahí hacer en no cualquiera sé. de esos tramos. Es que solamente porque el que yo tengo acá, pero ahí van a ser dos nomás, van a hacer esa ecuación y esa, ¿ya? Ujú. Fíjense que aquí, si ustedes lo observan antes de poner a hacerlo, no hay componente de corriente continua, el valor medio es 0, porque es una función impar. Entonces, cuando yo voy a hacerlo en un periodo, ¿cierto? Lo que hago, voy a tener que esta área se me va a eliminar con esta área de acá. Tanto aquí el a sub 0 es 0. Ahí para que no pierdan tiempo en eso. ¿Ya? Entonces esas cositas. Pero lo van a hacer de la siguiente forma. Voy para allá. Sí, señor Ricardo, dígame. Ya. No, profe, ya la resolví mi duda. Ah, ya. Ok. No, es que o alguien me tiene que decir que tienes levantada la mano porque mientras yo estoy en la transparencia o estoy en la pizarra, no veo nada del team, no veo ni manito, ni el chat, no me aparece, ni siquiera me aparece mensaje. Por eso es que no lo había visto. Sí, profe, no se preocupe. Es que en realidad era lo que estaba explicando de la integral. Ya, ok. Entonces, tenemos a todas estas personas aquí. Entonces van a trabajar de a dos, ¿ya? En esto que vamos a tener hasta mañana. Ya. Entonces, vamos a ponerlo así. Voy a ir en el orden que me aparecen a mí, ¿ya? Bastián Valenzuela va con Cristian Pastén, José Luis Molina con Manuel Mundaca, Marcelo González con Omar Araya y Ricardo Guzmán con Ronald Quispe. De aquí a mañana. Pero ese desarrollo no significa que ya tú haces la mitad, yo hago la otra mitad y después nos mandamos fotos por WhatsApp, porque ahí no me sirve. La idea, y tampoco les sirve a ustedes, la idea es que lo pudieran abrir un espacio donde estuvieran con Team, pudieran mostrarlo y pudieran compartir sus opiniones respecto a la resolución de eso, para encontrar la manera más rápida de hacerlo, porque si no, los otros no están logrando el objetivo de que pudieran trabajar en equipo, están trabajando igual por separado y se están mandando las imágenes. Entonces, desen hoy día un tiempo, una media hora por lo menos para decir ya, lo vamos a hacer así, tú resuelves a su n, yo resuelvo b su n, ahí sí, ya, pero desen un tiempo para ver cómo lo van a enfrentar, compartir los saberes de cada uno,
la adquisición de conocimiento de hoy día de cada uno. Porque todos aprendemos distinto, algunos tomamos una parte más importante, otro, entonces potenciense en eso, ¿ya? Y no se me queda nadie más. El señor Briones se fue y Johan Jara no está, o si está... No está. No me aparece aquí. Profe, Ya, pero chicos. ¿es un ejercicio o los dos? No, pues los dos, el Ya. de la señal triangular y el otro. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Y lo tienen que hacer porque si no, mañana no va a servir la aplicación que vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a hacer una aplicación y necesito que ya tengan un manejo. Si no, no valdría la pena. ¿Ya? Así que sumérjanse un poco en este tema de hacer los cálculos y entenderlo bien. Ya. Ya, chicos, nos vemos mañana entonces. Ahora me doy cuenta que es súper tarde. Ajá. ¿Está el ejemplo de eso en el LAT igual o no? Sí, siempre está, yo voy sacando todo del LATI, está en la transparencia. En el LATI, serie de Fourier está en el capítulo 6. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ok, nos vemos mañana entonces, que estén muy bien, por favor pónganse de